Cuando Elisa Moreno fue entregada como si no valiera más que una mula vieja, no lloró. Había aprendido, mucho antes de aquel día, que las lágrimas no cambiaban el destino de quienes nacen sin defensa. Caminaba con una leve cojera desde niña, una rigidez en la pierna izquierda que hacía que cada paso fuera más lento, más visible, más juzgado. En el pueblo de Valle de San Roque, eso bastaba para convertirla en un estorbo. Una boca inútil, decía su tío, don Esteban Moreno, sin molestarse en bajar la voz. No sirve para trabajar, no sirve para casarse. Al menos que deje unas monedas. Así fue como Elisa terminó sentada en la parte trasera de una carreta, con un atado de ropa pobremente doblado sobre el regazo, alejándose del único lugar que había conocido. Nadie se despidió. Nadie la miró. El polvo del camino se alzó detrás de las ruedas como si el pueblo mismo quisiera borrarla. El traqueteo de la carreta era constante, áspero, marcando el ritmo de un viaje que no sabía si tenía final. Elisa mantenía la mirada baja, las manos entrelazadas con fuerza, como si al soltarlas pudiera desmoronarse. Cada sacudida hacía que su pierna protestara con un dolor antiguo, pero ella apretaba los dientes. El dolor físico era algo que conocía. El otro, el que se instala en el pecho cuando uno entiende que ha sido desechado, era más difícil de soportar. El conductor no hablaba. Solo chasqueaba las riendas y murmuraba de vez en cuando para animar a los caballos. A medida que avanzaban, el camino se estrechaba, el aire se volvía más frío y los árboles más altos. Los pinos se alzaban como guardianes silenciosos, y el murmullo del pueblo quedó atrás, sustituido por el crujido de ramas y el silbido del viento. La montaña imponía respeto. No ofrecía consuelo ni promesas. Elisa sintió como el miedo le recorría la espalda. No sabía exactamente qué le esperaba al final del sendero, solo que no tenía elección. Le habían dicho que el hombre que vivía allí necesitaba ayuda. Un viudo. Un solitario. Alguien que no se molestaría en preguntar demasiado. Alguien que aceptaría lo que nadie más quería. Cuando la carreta se detuvo, el silencio fue tan profundo que dolió. Elisa alzó la vista y vio una cabaña de madera oscura, sencilla, plantada contra la ladera como si hubiera crecido allí por necesidad. Delante, un hombre partía leña con movimientos firmes y precisos. Cada golpe del hacha resonaba limpio, decidido. Mateo Rivas. No levantó la mirada de inmediato. Terminó el movimiento, dejó el hacha apoyada en el tronco y recién entonces se volvió hacia ella. Era alto, de hombros anchos, con el rostro marcado por el sol y el frío. La barba oscura, algo descuidada, le daba un aire severo que hizo que Elisa bajara la mirada instintivamente. ¿Eres la muchacha que enviaron del valle? Preguntó él, con una voz grave, tranquila. Elisa asintió. Sí, señor. Me llamo Elisa Moreno. Mateo la observó en silencio. Ella sintió ese momento como una eternidad. Estaba acostumbrada a la mirada que se detenía en su pierna, en la forma en que apoyaba el peso, en la torpeza que otros creían ver. Pero él no hizo eso. Sus ojos pasaron por ella con calma, sin prisa, sin juicio. Hace frío, dijo al fin. Entra. No fue una bienvenida cálida. Tampoco lo fue una orden cruel. Fue algo neutro, casi respetuoso. Elisa tomó su atado y bajó de la carreta con cuidado. Su pierna respondió lenta, como siempre. El conductor evitó mirarla. Mateo tampoco se ofreció a ayudarla, y por alguna razón eso la hizo sentir agradecida. Dentro de la cabaña, el fuego ardía bajo, constante. El lugar olía a madera y humo, limpio pero solitario. Había pocos muebles, todos funcionales. Nada decorativo. Nada innecesario. Como si aquel hombre solo conservara lo imprescindible para seguir existiendo. Mateo dejó una taza de metal frente a ella. «Café», dijo. «¿Has comido?» Elisa negó con la cabeza. «No desde la mañana». Él asintió, como si ya lo hubiera supuesto. «El guiso estará listo en un rato. Puedes sentarte».
Ella se sentó con cuidado, sosteniendo la taza entre las manos para absorber el calor. El silencio se instaló entre ambos, pero no era incómodo. Era expectante. Elisa sentía el corazón latirle en la garganta. No sabía qué esperaba él de ella. No sabía qué se esperaba de sí misma. «Puedo trabajar», dijo de pronto, con la voz apenas firme. «No soy rápida, pero puedo cocinar, limpiar, coser». Mi pierna, tragó saliva. «Me retrasa, pero no me detiene». Mateo levantó la vista hacia ella. No había dureza en su expresión. Tampoco compasión. «No te pedí que te explicaras», respondió. «Solo te pedí que entraras para que no te congelaras». Esas palabras, simples y directas, la desarmaron más que cualquier insulto. Elisa bajó la mirada. Nadie le hablaba así. Sin exigirle. Sin medir su valor. Esa noche, él le mostró un pequeño altillo donde dormiría. Una manta limpia. Un colchón sencillo. «El techo aguanta», dijo. «Y el fuego espanta a los lobos». «Gracias», susurró ella. Mateo asintió y la dejó sola. Elisa se sentó en el borde del colchón, pasando los dedos por la manta áspera. No era gran cosa, pero era un lugar. Afuera, el viento comenzó a silbar entre los árboles. Pensó en su tío, en las monedas, en la forma en que había evitado mirarla a los ojos. Pensó que quizá este hombre también se cansaría de ella. Pero cuando el sueño llegó, lo hizo sin golpes ni gritos. Solo con el sonido del fuego crepitando abajo. A la mañana siguiente, Mateo ya estaba afuera cuando Elisa despertó. El frío mordía fuerte. Ella bajó despacio y lo vio cortar leña, el aliento formando nubes en el aire. Él se detuvo al verla. «Si te sientes con fuerzas», dijo, «hay agua que traer del arroyo y las gallinas necesitan comida». No era una prueba. Era una opción. «Lo intentaré», respondió ella. Mateo asintió. «Eso basta». Mientras Elisa avanzaba hacia el arroyo, apoyándose con cuidado, sintió por primera vez algo extraño. No esperanza. No aún. Pero sí algo parecido a dignidad. Nadie la apuraba. Nadie la miraba como si fuera un error. Mateo no la estaba salvando. Y, por primera vez en mucho tiempo, Elisa no sentía que necesitara ser salvada. Elisa permaneció sentada frente al fuego, el aire frío de la montaña colándose por las rendijas de la cabaña. Sus dedos temblaban ligeramente mientras recogía valor para contar aquello que había guardado por años en un rincón oscuro de su alma. Mateo la observaba en silencio, sin interrumpir, como si supiera que ese momento era inevitable. «No fue un accidente», comenzó Elisa, la voz apenas un susurro. «No siempre cojeo porque la pierna me falló un día jugando o por una enfermedad. Me lastimaron, alguien que debería haberme protegido». Mateo frunció el ceño, el silencio entre ellos se volvió denso, casi palpable. «Mi padre, no era un hombre bueno. Me golpeó, me hizo cosas que nadie debería soportar. Y un día, cuando ya no pude más, intenté escapar. Pero él me persiguió y me hirió la pierna con tanta violencia que, desde entonces camino así». Las palabras de Elisa caían como piedras pesadas sobre la madera del suelo, y Mateo sintió que la rabia comenzaba a arder dentro de él. No era solo el recuerdo de su propio dolor, sino la injusticia que alguien podía infligir tanto daño a quien solo buscaba vivir. «No sabes lo que me ha costado callarlo», continuó ella. «Nadie lo sabía. Ni mi familia, que solo me despreciaba por ser débil, por ser una carga. Por eso me vendieron. Porque creían que nadie querría a una niña rota como yo». Mateo apretó los puños. No por Elisa, sino por el hombre que había destruido su infancia y por todos los que, como ella, pagaban con su dignidad la indiferencia de otros. De pronto, un ruido seco y fuerte sacudió la puerta de la cabaña. Mateo se puso de pie de inmediato, su mirada endurecida. «¿Quién es?», preguntó con voz firme.
La puerta se abrió con violencia y una figura conocida apareció bajo la luz gris del amanecer. Don Esteban Moreno, el tío, estaba allí, con el rostro duro y una mezcla de furia y desprecio. «Elisa», exclamó. «Has desaparecido y ahora quieren hacerme creer que no es asunto mío. Te he venido a buscar. No permitiré que un hombre te tenga aquí como si fueras un animal». Mateo dio un paso adelante, sin perder la calma, pero con la firmeza de quien está decidido a proteger lo que ha empezado a comprender que vale. «No es un favor, don Esteban», dijo. «Elisa no es una propiedad ni un objeto que se pueda reclamar ni vender». El tío rió con amargura. «¿Y qué harás? ¿Defenderás a esta muchacha contra mí? ¿Contra su propia familia?» Mateo sacó de su bolsillo un papel arrugado, un documento que había obtenido con esfuerzo y que anulaba cualquier venta o acuerdo que pretendiera mantener a Elisa como carga o posesión. «Este papel dice que esa venta es nula», explicó. «Elisa no es mercancía. Es libre, y tiene derecho a decidir su destino». Don Esteban frunció el ceño, miró el documento y luego a Elisa, que ahora se mantenía firme, con una nueva luz en los ojos. «No necesito la aprobación de nadie», dijo ella con voz clara. «No soy una carga. No soy un error. Soy una mujer, con derechos y una vida que nadie puede arrebatarme». Mateo se acercó, y sin posesión ni orgullo, le ofreció su apoyo, sin pretender que ella le perteneciera. «No soy tu dueño», le dijo. «Pero estaré aquí para que no tengas que enfrentar sola lo que te hicieron creer que merecías». En ese momento, Elisa sintió que un peso inmenso se levantaba de sus hombros. Por primera vez en mucho tiempo, se reconocía a sí misma, no como una carga, sino como alguien capaz de luchar, de reclamar su identidad y su libertad. El sol se coló tímidamente entre las ramas y la montaña pareció respirar junto a ellos. La verdad había dolido, pero también había liberado. Justicia, por fin, no solo para Elisa, sino para todos los que la escuchaban en silencio. Y en ese silencio, había un nuevo comienzo. La nieve comenzaba a retirarse lentamente, dejando que los primeros brotes verdes asomaran tímidamente entre la tierra húmeda. La montaña, antes cubierta por un manto blanco y silencioso, despertaba ahora al color y al canto de los pájaros. Elisa observaba desde la ventana de la cabaña, envuelta en su viejo abrigo, sintiendo que algo en su interior también florecía, suave pero firme. Los días pasaban con un ritmo distinto, más ligero, más lleno de promesas. La cojera que la había acompañado durante tantos años seguía allí, pero parecía menos pesada, menos un impedimento y más una marca de lo que había superado. La calma de la montaña y la presencia constante de Mateo, sin palabras grandilocuentes ni gestos exagerados, la habían ayudado a sanar no solo su cuerpo, sino también su alma. La cabaña, que al principio había sido un refugio frío y solitario, ahora se transformaba en un hogar. Las paredes guardaban risas suaves, el aroma del café recién hecho, y la calidez de mantas dobladas con cuidado. Cada rincón hablaba de vida, de esfuerzo compartido, de pequeñas victorias cotidianas que tejían un lazo invisible pero fuerte entre dos personas que habían aprendido a confiar. Una tarde, mientras el sol se despedía dejando un cielo teñido de tonos dorados y rosados, Elisa y Mateo se sentaron juntos frente al fuego. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de significado, sin necesidad de palabras que obligaran a prometer más de lo que podían dar. Finalmente, ella rompió la quietud. «No necesito promesas grandes ni perfectas», dijo con una sonrisa suave. «Solo quiero estar aquí, contigo, cada día, aprendiendo a ser mejores juntos». Mateo la miró con una mezcla de ternura y respeto, sus ojos reflejando una sinceridad profunda. «Lo mismo siento», respondió. «No somos perfectos, ni vendemos cuentos de hadas, pero esto que tenemos es real. Eso es suficiente». Se tomaron de las manos, entrelazando dedos ásperos por el trabajo, suaves por la ternura que se habían dado. En ese instante, no había miedo ni incertidumbre, solo la certeza de que el hogar no es un lugar, sino un espacio compartido donde dos almas deciden quedarse. El crepitar del fuego acompañaba sus respiraciones calmadas, mientras afuera,
la primavera desplegaba su magia con flores silvestres que pintaban el valle y el aroma fresco del pino que llenaba el aire. El amor no siempre llega intacto ni sin cicatrices, pero cuando es verdadero, es capaz de abrazar cada fragmento roto y convertirlo en fortaleza. Elisa y Mateo lo sabían bien, porque su historia no era de perfección, sino de autenticidad y esperanza. Y así, bajo el cielo abierto de la montaña, dos corazones rotos encontraron su refugio, no en la ausencia de dolor, sino en la decisión de caminar juntos, sin prisa, sin promesas falsas, solo con la verdad simple y poderosa de querer estar. Si esta historia te ha tocado, no olvides compartirla, dejar tu opinión y suscribirte para seguir descubriendo relatos de segundas oportunidades y amor verdadero, donde el hogar se construye con paciencia y valentía. Porque, al final, el amor no llega perfecto. Llega completo.